Buenas tardes muchachos, el día de hoy nos toca trabajar la actividad 5.3. Lleva como nombre integración numérica, regla del trapecio y las reglas de Simpson. Vamos a estar viendo tanto la de regla de Simpson 1/3 y regla de Simpson 3/8. Estas tres ecuaciones para resolver integrales de forma numérica son prácticamente parten del mismo concepto, que es la separación o la segregación de un integral en intervalos pequeños, de donde ustedes analizaron ahí, por ejemplo, un concepto que se llama sumatorias de Riemann, ahí en la carrera. Entonces, entre los puntos generales que vamos a ver, pues es los elementos de la integral, los cuatro elementos fundamentales de una función o las cuatro definiciones de una función, y pues el uso de la fórmula del trapecio que va a derivar, como les comentaba, en las fórmulas de Simpson 1/3 y de 3/8, ¿no? Vamos a ver tres ejercicios y cada ejercicio vamos a resolver por las tres ecuaciones, por las tres fórmulas. Y al mismo tiempo al final les voy a encargar dos ejercicios para que ustedes resuelvan aparte, para que puedan completar un poquito el uso de esa técnica, ¿no? Entonces, sin más por el momento, vamos a pasar a lo que sería el apunte y después a lo que es el Excel. El primer tema entonces es aproximaciones de Newton-Cotes, que lo vamos a dividir como en dos bloques. Esos bloques van a consistir en las fórmulas que serían derivadas del trapecio, y luego utilizaríamos unos que son de coeficientes con algunas gráficas que miraremos para la clase del miércoles. En este caso vamos a definir rápidamente o recordar que era la parte integral, ¿no? Entonces, en algún momento de la carrera, ustedes miraron, por ejemplo, la integral es la función inversa de la derivada y consistía básicamente en que ustedes pudieran trazar el área bajo la curva de una función, o entonces eh, normalmente tenían estas ¿qué serían? Definiciones. La primera, el área bajo la curva. La segunda definición que ustedes encontraban de lo que es integración era que en lugar de un área bajo la curva, tenían que la integral no era otra cosa que una serie de sumatorias. Es decir, ustedes trazaban un pequeño rectángulo así, y luego trazaban otro de esta forma, y luego otro, y así sucesivamente, ¿no? Mientras más pequeños eran esos rectángulos, se podría considerar que el error por la sumatoria de las áreas era menor. ¿Y a qué me refiero con esos errores sumatorios de áreas? Bueno, me refiero a este espacio. Estos espacios que se van quedando aquí, mientras más pequeños sean, pues obviamente tendrían una mejor aproximación, ¿no? Este concepto sería sumatoria de pequeñas áreas. Y por ahí, creo que le ponían Riemann, no sé si era con doble M, pero eran sumatorias de Riemann, así se le conocía. Y fue de los primeros conceptos que se encontraron de lo que es integración. De ahí sale el concepto de sumatoria, etcétera, etcétera. Entonces, eso era lo que se conocía como la integral cuando se abordó por primera vez en cálculo. Ahora, desde un punto de vista de métodos numéricos, vamos a tomar el segundo punto como el importante. O sea, nos vamos a basar en esas sumatorias para crear un método numérico y ver la manera de cómo estos espacios o estos errores que se van formando aquí, pues podríamos delimitarlos o hacerlos más insignificantes, ¿no? Entonces voy a trazar otra segunda gráfica de este lado. Voy a poner aquí también el eje. Voy a ponerlo acá, así. Y voy a trazar nuevamente la gráfica. Entonces vamos a suponer que yo tengo esta función. Esta función es f de x, ya trazado. Y voy a poner dos puntos. Voy a utilizar la puntuación que tenían los límites de integración. Recuerdan, la integral se escribía, por ejemplo, integral de a hasta b, donde a era el límite inferior y b el límite superior, ¿no? Entonces voy a tomar esa nomenclatura. Y voy a decir a y voy a decir que esto es b. Entonces, como ustedes tenían esa puntuación, voy a, voy a decirlo así. Tomaban ese límite y lo que hacían es que con la integral sustituían ese límite en la función y entonces obtenían un valor. Por el teorema fundamental del cálculo, hacían la resta de ambos
y obtenían el área bajo la curva, ¿no? Entonces, teóricamente, lo que ustedes hacían en cálculo era algo así, obtener el área de esta sección delimitada así, de esta forma, ¿no? Ok, entonces esto, la integral, quedamos que era la función integrada que en el límite b menos la función integrada en el límite a. Y eso era el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Creo que es la parte número 2, porque estaba la parte 1 también. Ok. Lo que vamos a considerar nosotros en este tema es lo siguiente. En lugar de trazar o de intentar encontrar el área de todos los puntos, lo que voy a hacer es tomar los valores de los límites a y b, sustituirlos en la función y obtener esos dos puntos. El método lo que hace es que estos dos puntos ahora voy a trazar una línea recta entre ellos. Vamos a ponerlos de aquí. Okay. Y si podemos analizar, se forma, si nosotros unimos todas las líneas punteadas, voy a ponerlo con el color verde. Si tomamos estas líneas, yo puedo ver que la figura que se forma de hacer todos los contactos, técnicamente es un trapecio. Esto es un trapecio. Y lo que yo voy a encontrar es que esta área va a representar una aproximación de lo que sería la integral completa. Esa integral completa es contabilizando este apartado que no se logró, ¿verdad? Entonces, la integral, vamos a decirlo así, la integral analítica va a ser igual a el valor exacto y la integral numérica es nada más una aproximación que no contempla la parte del error que se da vamos a decir así, por el ancho del trapecio. Ese error se puede disminuir si sus trapecios o sus rectángulos se van haciendo menores, ¿no? Como fueron estos casos. O sea, en estos casos, en las sumatorias de Riemann, pues ese error se va haciendo menor, ¿no? Entonces, mientras mayor cantidad, o sea, mientras más pequeño sea el trapecio, el error sería menor. Y si ustedes hacen un trapecio, pues obviamente más chico, van a necesitar una mayor cantidad de trapecios, ¿no? Entonces, ese es el asunto. La ecuación que vamos a ver se denomina así. Simplemente va a ser regla del trapecio. Un trapecio. Y va a tener la siguiente fórmula. La idea es que si el integral es un área bajo la curva, bueno, pues entonces yo voy a calcularla como si fuera un área. Entonces, ¿cuál sería esa área para calcular un trapecio? Bueno, lo vamos a ver de la siguiente forma. El área, en la fórmula de integración se va a hacer así. Entonces vamos a dejarlo así como que y va a ser igual. Y vamos a poner lo siguiente. Vamos a decir que el límite superior menos el límite inferior, esa diferencia se va a multiplicar por la diferencia que existe de la función antes de integrar, o sea, recordando, la f minúscula representa la función antes de integrar, la f mayúscula representa la función integrada. Entonces aquí requiero nada más la función sin integración. Es f evaluado en a más f evaluado en b, y todo esto lo voy a dividir en 2. Así se calcula lo que sea el área del trapecio, que desde un punto de vista gráfico los puntos serían f de b y f de a. Así nada más. Entonces lo que hacemos aquí, si se fijan, es sumar ambos extremos, o sea, estos elementos de aquí se suman, se dividen entre 2 y ya darían una especie de lado, supongamos, ¿no? El área de un rectángulo, vamos a decir, es base y altura, entonces es base por altura. Entonces lo que estamos haciendo aquí es ajustar de alguna manera, esta sería, los lados, las alturas son diferentes, entonces el promedio de las alturas, esa es la altura 1, la altura 2, serían entre 2.
sería esta parte de aquí de la fórmula. Ese es el ajuste de altura y la base es b menos a. Esa sería la longitud. O sea, bueno, la base por la altura como tal. Y ahí obtendríamos lo que es el área del trapecio, que vendría siendo el equivalente a la fórmula de integración. Ok. Entonces, esta es la primera fórmula de integración que miraríamos desde el punto de vista de trapecios. Bueno, vamos a hacer ahora la siguiente imagen, o la siguiente gráfica. Seguimos con la definición de estas fórmulas. Vamos a ver 3 fórmulas de integración de Newton-Cotes el día de hoy. Y para eso seguimos haciendo el dibujo aquí. Trazo yo la curva. Y lo que voy a hacer a continuación es definir lo siguiente. Digamos que yo quiero una integral, vamos a decirlo así, un poco más precisa. Que no tenga tanto error como lo que sería el error que se encuentra aquí en la fórmula del trapecio. Entonces lo que a mí se me ocurre es que en lugar de tener un segmento, voy a colocar 2 segmentos. En teoría, mientras mayor cantidad de segmentos coloque, pues podría decir que el error se va disminuyendo, ¿no? Ok, entonces en ese caso lo que haría es colocar 3 puntos. Entonces si yo decido colocar 3 puntos, vamos a poner un punto aquí, vamos a poner otro punto acá, y vamos a poner que el otro punto va a ser aquí. Si yo decido hacer una integración entre estos dos puntos, voy a decirlo de esta forma, que este es el punto A, este es el punto B, y este de aquí va a ser un punto intermedio. Ese punto intermedio lo voy a llamar yo como x1, y dependiendo de la cantidad de puntos intermedios va a ser x1, x2, x3, x, etcétera, ¿no? Entonces lo que hago a continuación es que voy a formular, en este caso, mi función la dividí en 2 segmentos, por lo tanto estaría dividida en dos trapecios, ¿no? Este de aquí se une con esta línea de acá, se traza este de aquí, se traza aquí también, se traza ese otro trapecio, y aquí tenemos un trapecio, y el siguiente se traza desde este punto hasta ese otro punto, y viceversa, ¿no? Entonces tenemos aquí como tales 2 áreas. Esa sería la función, bueno, vamos a poner otro color. Sería la función en A, sería la función en x1 y la función en B, así como tal. ¿Cómo se calcularía aquí la fórmula de integración? Bueno, para este caso, nosotros vamos a colocar, esta ecuación se denomina de la siguiente forma, se llama regla de Simpson 1/3. Y dice así, la integral o el resultado de la integración va a ser igual a una constante h. Esa constante h va a estar dividida entre 3 y va a multiplicar de la siguiente forma a la función antes de integrar de a más la función antes de integrar, bueno, más 4 veces la función antes de integrar evaluado en x1 más la función antes de integrar evaluado en b. Y sería así. Ahora, ¿qué significa h? Bueno, h es la separación, vamos a poner así, de los segmentos, y le voy a indicar igualmente espaciados. Y ese valor h, vamos a entender qué significa. Bueno, significa que dependiendo de la cantidad de intervalos que yo voy a tomar, yo voy a decir, bueno, entonces esta h tiene que ser un valor de manera que la longitud del intervalo sea igual por todos los intervalos. Entonces, si yo dividí en intervalo 1 y en 2, la distancia de A a x1 y la distancia de x1 a b tiene que ser la misma. Si aquí A es igual a 1 y b es igual a 5, entonces x1 tiene que estar exactamente en el 3, porque aquí hay 2 puntos de distancia
y aquí hay 2 puntos de distancia, entonces aquí tienen 4, ¿no? Entonces sería de esa forma. Esa es la idea con h. Ahora, h para la regla de Simpson de 1/3 se representa de la siguiente forma. h va a ser igual a b menos a entre, en este caso, la cantidad de segmentos, que serían 2. De esa forma se calcula la regla de Simpson 1/3. Ahora, cuando se hace de esa manera, tiene el nombre, ¿no? De regla de Simpson 1/3. Si lo que yo quiero es calcular calcular un segmento extra, y es decir, dividir la función en ¿cómo se llama? En lo que serían 3 segmentos, yo necesito 4 puntos para hacer la división de los segmentos. Voy a ponerlo aquí con otra gráfica. Vamos a dejarlo así. Lo pongo de esta forma. Y vamos a decir aquí que esto es x. Este acá es f de x. Y voy a tomar la misma curva. Bueno, una curva parecida. Muy diferente, algo así. Y voy a decir que voy a tomar desde el punto de integración A hasta el punto de integración B. Pero lo voy a dividir en 2 segmentos interiores. Entonces voy a poner aquí x1. Y voy a poner acá x2. De la siguiente forma, ¿no? Entonces A va a tomar el punto aquí. X1 lo toma en esta parte. X2 aquí. Y finalmente B lo va a tomar acá. Este sería f de A. F de x1. F de x2. Y f de B. Entonces revisamos si los trapecios se calculan de la siguiente forma. Entonces hay 3 trapecios, ¿no? Y ya pues si los vamos uniendo las piezas, el área sería todo esto. O las áreas que yo pienso evaluar serían estas aquí. Entonces está un área, 2 áreas y 3 áreas. Y vamos viendo que el error de lo que se va quedando fuera de la función es menor, ¿no? Mientras más incrementos vayamos haciendo. Ok. En este caso, cuando nosotros tenemos 3 segmentos, la fórmula del trapecio cambia y se conoce como regla de Simpson, que sería de 3/8. Okay. En ese caso, la integral se calcula de la siguiente forma. Entonces sería la integral es el h, que son los incrementos igualmente espaciados, y la constante del Simpson, que sería 3/8. Esta constante es el ajuste que se realiza para disminuir el error de los espacios vacíos, así como los valores que son los coeficientes que se colocan en las funciones. Es 3/8 por el incremento espaciado, que multiplica a la función evaluada en el punto A más 3 veces la función evaluada en el punto x1 más 3 veces la función evaluada en el punto x2 más la función evaluada en el límite superior, que sería b. De esa forma, ¿no? Ahora, h para regla de Simpson 3/8, ¿cómo sería? Ok, seguimos en lo mismo. Estos segmentos tienen que tener el mismo espacio. Quiere decir que h tiene que ser igual en todos los casos. Así que aquí h lo que va a pasar es que sería b menos a, pero en lugar de ser entre 2 va a ser entre 3. ¿Por qué? Porque son los espacios, son la cantidad de segmentos en los que yo voy a dividir. Ahora, hay una ecuación que se utiliza para regla de trapecio, que es la regla de trapecio compuesta. Y es simplemente utilizar la cantidad, o sea, se puede modificar para que ustedes puedan utilizar la cantidad de segmentos que ustedes desean. Eso, si tenemos un poquito de tiempo, lo miramos el miércoles, junto con la parte de la cuadratura de Gauss, que sería otro tema que vamos a mirar. Pero no recordemos que este 3, o sea no confundamos este 3 con este otro 3 acá, ni con el 3 de la fórmula de 1/3, ¿no? Entonces hay que darle sus espacios para que los tengan presentes. Ahora, en general, estas son las fórmulas más sencillas que nosotros vamos a topar. Las fórmulas de trapecio, de regla de 1/3 y de regla de 3/8
Son muy útiles, por ejemplo, para funciones trigonométricas al momento de hacer las integraciones. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, funciones que tengan esta, voy a hacer así como que muy, ¿cómo se podría decir? Así, muy rápido. En funciones trigonométricas que tienen esta forma, es muy fácil cómo se va la distribución, por ejemplo, si hacen un cuadro aquí, o si lo hacen acá, pues la integral de alguna manera se compensa. Pero en funciones que son de tipo, digamos, polinómicas, que van haciendo esto, incrementándose, o funciones que podrían ser, digamos, exponenciales de esta forma, entonces vaya, se imaginen, ¿no? Se hacen un cuadro de aquí para acá y hacen esto, o se hacen de aquí para acá y hacen todo esto, pues van teniendo esos espacios, ¿no? Entonces, depende de la función y los segmentos que ustedes están manejando, va a depender mucho o va a impactar de cierta forma el resultado que ustedes obtengan por la integración. Ahora también recordemos que también tienen la herramienta de MATLAB, ¿no? Y MATLAB les puede ayudar a ustedes a encontrar el valor, ¿cómo sería? El valor analítico de la integral para hacer la comparativa. Bueno, vamos a hacer unos ejercicios, digo, o sea, varios ejercicios de integrales, los vamos a resolver, son más de 3 ejercicios, cómo resolverlos por trapecio, por un tercio, Simpson un tercio, Simpson 3/8. Y una de las grandes ventajas en el caso de la integración es la siguiente. Voy a ponerlo aquí, integración numérica. Para poder integrar, ustedes requieren estrictamente una función. Entonces, una función, por ahí, si ustedes recuerdan el término de función, necesitan como tal, la función está dividida en la definición de función, tiene 4 vertientes. Una función puede ser hablada, es decir, la función es igual a y igual a x al cuadrado. Esa es una característica de la función. La función puede ser gráfica, puede ser, no sé, x al cuadrado. Puede ser también, ¿cómo era? Algebraica, que sería, por ejemplo, x al cuadrado. Y finalmente puede ser una tabla. Cx, y, 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 9. Y así sucesivamente, ¿no? Ok. Si ustedes quieren integrar analíticamente, lo único que pueden hacer es tomar esta definición de función. Solamente el método analítico les permite integrar funciones. Miento. El método analítico les permite integrar funciones del tipo algebraico. Única y exclusivamente. Ustedes no pueden integrar una tabla. Tendrían que hacer primero un método numérico para generar una regresión y que esa regresión les diera una especie de fórmula y como f de x igual una función f de x, y entonces esa función integrarla, pero ahí tendrían un error por el ajuste matemático y tendrían y aunque sea analítico van a cargar ese error del ajuste matemático por el método numérico de la regresión. O bien pueden aplicar como tal directamente el método numérico a la tabla e integrar información con la tabla. Entonces vamos a ver esas ventajas y desventajas de esos apartados, ¿no? Entonces, de los ejercicios que vamos a hacer 2 funciones normales, o sea, funciones algebraicas, y aparte vamos a ver una función de manera de tabla. ¿Por qué de manera de tabla? ¿Y cómo haríamos eso? Bueno, bien sencillo. La fórmula implica que yo necesito conocer el valor de la función evaluada en A. En otras palabras, eso es y. Y cuando x vale a, y cuando x vale x1, y cuando x vale x2. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos este valor, aquí sería, este sería f de a, este sería f de x1, este sería f de x2, este sería f de xb, de b. Este sería a,
este es x1, x2 y este sería b. Y el h serían todos esos incrementos, ¿no? H tendría un valor de 1. Y así se puede calcular esa integral de manera de tabla. Fácil y rápido. Entonces, esos serían los ejercicios que estaríamos resolviendo para el día de hoy. Entonces dice, evalúe las siguientes integrales de forma analítica y numérica con la regla del trapecio. Vamos a ponerlo aquí. Trapecio, regla de Simpson 1/3 y la regla de Simpson 3/8. Entonces las funciones es una función trigonométrica, y es una función sencilla y es una función en forma de tabla. Esta tabla representa, por ejemplo, la variación de posición, de tiempo en segundos contra la velocidad de metros entre segundos. Entonces da dando, ¿no? Cuando el tiempo vale 0, la velocidad vale 0, quiere decir que cuando x vale 0, y vale 0, o cuando x vale 0, f de x vale 0, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí algunos datos que vamos a utilizar para todas las fórmulas. Entonces voy a poner aquí valores para todas las funciones. ¿Qué es lo que vamos a calcular nosotros? Voy a poner una especie como de tabla y voy a decir lo siguiente. Voy a marcar que la integral que nosotros queremos, bueno, sería los datos. Y para el caso de la integral del inciso A, para el caso de la integral del inciso B y la integral del inciso C, ¿no? Entonces vamos a ver qué datos voy a manejar. Voy a necesitar los datos de los límites, el límite de B y el límite de A. Voy a necesitar cuánto vale la función evaluado en B y cuánto vale la función evaluado en A. Y voy a necesitar los incrementos, ¿no? Que sean las H's. Ahora, esta H se calcula como B menos A entre 2 para el caso de el trapecio, y para el caso de regla de 1/3 se calcula de la misma forma, y para el caso de 3/8 ya vimos que se calcula como B menos A, pero en lugar de ser entre 2 es entre 3, ¿no? Entonces nada más para tenerlo ahí presente. Ok, entonces vamos a ver, para el caso de la primera función yo tengo que el límite b superior vale pi entre 2, entonces voy a colocar pi entre 2 y ya me da, ¿no? Eso está en radianes, son funciones trigonométricas, vamos a manejarlas como radianes. A vale 0. Ok, función de b, función evaluada en b, entonces voy a colocar la función. En este caso es 6 más 3 que multiplica al coseno de x, y x vale en este caso b. Eso nos da un valor de 6, correcto. Y lo que voy a hacer es la misma función, ahora evaluada, nada más la bajo. Si se fijan, ya la toma como 0, ¿no? Ok, no hay problema. Y luego dice h, b menos a entre 2. Entonces voy a colocar aquí b menos a sobre 2. Y ese es el incremento. Y el incremento de acá sería b menos, b menos a. Esto va a ser entre 3. Y listo. Ok. Para el caso de la segunda función, el límite superior es 5, el límite inferior es 1, y la función evaluada vamos viendo cómo sería. Aquí diríamos 1 entre t menos 4. T representaría b menos 4 al cuadrado y cierro, ¿no? Entonces dice que esto es 1. Jalo esta función aquí, me da punto 1, 1, 1, ok. Y luego dice que voy a hacer las h. Entonces vamos a tomar esta fórmula y le vamos a jalar. Y dice que las h valen 2. Si nos fijamos, aquí está, correcto. Jalamos esta fórmula al lado y derecho. Vemos, listo, perfecto. Ahora vayamos a la siguiente. Ok, aquí se pone medio interesante, miren. En este caso, el límite superior de la función c. Entonces tendríamos que ir, la función va desde 0 hasta 5, ¿no? Entonces el 5 es nuestro límite superior, este de aquí. Y nuestro límite inferior es el x más pequeño, que sería 0. Este de acá. 0 de aquí. Ok. Ahora, la función evaluada en b.
Si yo me voy al límite superior que es b, la función evaluada me da 10.81. Aquí si se fijan yo ya no necesito la parte algebraica porque ya tengo el valor como tal, es una tabla. Y voy al FDA. FDA sería el valor de la función evaluada en A, que sería simplemente 0, así como está. Ahora calculo el incremento entre ambos. Bien puedo decir cuál es el incremento. Voy a jalar nada más la información aquí. Y en el caso del 2, en el caso de cuando es de 3, aquí sería, ¿no? Entonces ya tengo esta información, me va a servir para calcular para utilizar las tres ecuaciones, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo la integral. La primera fórmula que estaremos revisando es la de regla del trapecio. Vamos a escribirlo aquí, regla del trapecio, y voy a colocar el valor que dice aquí. Vamos a poner la integral que voy a resolver. La integral puede ser la de A, puede ser la de B o puede ser la de C, dependiendo. Y va a ser por medio de la fórmula numérica. Vamos a poner aquí fórmula numérica. La fórmula analítica. Y si es posible, el error, ¿no? Porcentaje de error. Vamos a ver que no en todos los casos va a ser posible. Por ejemplo, en las tablas no podemos calcular un porcentaje de error porque no tenemos nosotros conocimiento de la fórmula algebraica. Ok. Entonces la fórmula numérica. La ecuación de la regla del trapecio dice que el incremento h va a ser multiplicado por la suma de la función a más la función b. Entonces ponemos aquí. Porque el incremento h ya contempla el 2 de la función. Acuérdense que era b menos a por la función de en a más la función en b entre 2, ¿no? Entonces si el 2 lo factorizamos, nos queda h técnicamente. Entonces tomo el valor de h y lo multiplico por f de a más f de b. Entonces me da un valor de 11.78. Ok. Para el caso de la integral número b, decimos h que multiplica la función de a más la función de b. 2.22. Ok. Y la función de c dice h que multiplica la función de a más la función en b. 270250. Excelente. Entonces con eso ya completamos lo que sería la parte de la fórmula numérica. Ahora, ¿cómo le hacemos para ver la parte de la fórmula analítica? Entonces voy a abrir MATLAB de una manera rápida y ustedes si desean crear alguna especie de código al respecto, adelante, pero en mi caso yo voy a estar utilizando lo que sería ¿cómo se llama? El comando, la ventana de comandos para hacer esta situación, ¿no? Entonces vamos a ver. Entonces aquí voy a prescindir de todo esto, pero repito, en mi caso voy a utilizar nada más la calculadora y voy a la calculadora a colocar sims de x para dar de alta las siguientes funciones. Pondría vamos a decirlo así, a va a ser igual a la función que sería la primera, ¿no? Sería 6 más 3 por coseno de x. Así. Le voy a poner punto y coma. Y luego voy a darle alta a la otra. B es igual a 1 sobre x menos 4 al cuadrado entre 2 punto y coma. Ok. Entonces, si ustedes hacen lo siguiente, int de a les da la fórmula de integración. Si resuelven, por ejemplo, int de b, les da cuánto será la integral. Pero también pueden modificar un poquito el comando para hacerlo de la siguiente forma.
dirían int de a, coma, y colocan los límites. En el caso de la función número 1 dice que es de 0 hasta pi entre 2. Y con eso ya les da el valor numérico, ¿no? O sea, ya le resuelve. Quiere decir que la integral sería 3pi más 3. Entonces vamos a Excel. Y aquí colocaríamos el valor sería 3 por pi más 3. Entonces el valor sería 12.4248. Yo calculo el porcentaje de error y digo lo siguiente. El valor analítico se considera que es el valor real. Así que ese es el que vamos a tomar. Valor real menos el valor aproximado entre el valor real por 100. Bueno, aquí, por 100. Y me da un 5.18% de error. Ok, ahora vamos con la otra integral, que es la de la otra función. Aquí vamos a tener un detalle. Dice de la siguiente forma. Dice integral de b. Y los límites son, a ver, es de 1 hasta 5. Y nos sale que la función se indefine o es infinita. Ok, en ese caso, nosotros lo que podríamos hacer es corroborar esta información con el Excel. Es decir, la integral antes ya integrada sin sustituir es esta información. Lo que podríamos hacer es sustituir eso y ver qué nos da. Es 1 menos x, bueno, menos 1 entre x menos 4. Entonces vamos a ver qué podemos hacer en este caso. Dice menos 1 y pondríamos lo siguiente. Sería menos 1 entre x menos 4. X sería el límite superior, que en este caso es 5, menos 4, así. Y luego viene el signo menos, bueno, vamos a poner esto en paréntesis. Y viene el signo menos del teorema fundamental del cálculo. Y luego el paréntesis. Y el signo menos de la función, menos, entre. Y aquí pongo un paréntesis y es el x. Y es el x donde ahora el límite es el inferior. Sería 1 menos 4. Cierro el paréntesis. Y cierro el paréntesis de la parte superior. Y me marca aquí menos 1.33. Ahora, esto lo puedo yo jalar y se van a dar cuenta de que me marca un porcentaje de error excesivo, ¿no? De 266.66. ¿Por qué? Porque por alguna razón esto lo está mandando de manera negativa. O sea, desde el punto de vista analítico, como nosotros lo podemos resolver a mano, lo tenemos bien. Pero al momento de hacerlo con un paquete de cómputo, aquí está sucediendo algo porque esos paquetes lo resuelven con un método que son de trapecio de n números. Entonces aquí en alguna parte se debe indefinir. Y por eso creo que está dando esa situación. Lo corroboré yo con otro software, por ejemplo, para resolver integrales y me está también infinito. Entonces, que lo podamos, o sea, que si por alguna razón les da esto, pues en ese caso integran sin definida y lo integran así y vamos, o sea, sustituyen los valores en Excel, no hay ningún problema. Pero esos serían los comandos que utilizarían en el caso de MATLAB, ¿no? Para la parte de integración. Ok. Entonces tenemos esos datos y ya podemos hacer las comparativas con los porcentajes, con los valores reales. Ahora vamos al siguiente método. El método es el Simpson un tercio. Vamos a poner aquí regla de Simpson 1 entre 3. Y voy a colocar aquí, voy a poner la integral de A, integral de B e integral de C. Ahora, explicándoles por qué estoy haciendo esta división. Bueno, en el caso de estas reglas, las reglas son un poquito diferentes a las de al trapecio, porque en cada regla yo voy adicionando puntos intermedios.
Entonces, esos puntos intermedios no los calculé yo en los valores para todas las funciones. Aquí, por ejemplo, yo tendría, si es Simpson un tercio, significa que yo tengo dos segmentos y tengo un punto intermedio. Entonces necesito yo el valor de x1 y necesito el valor de la función evaluada en x1, de las fórmulas, ¿no? Para que las revisen en el apunte. Ahora, de acuerdo a esos segmentos, el x1 yo lo obtengo de al punto inicial, al valor de a, le sumo el h, el incremento. Vamos viendo. Si al valor inicial de a, de la función a, yo le sumo el incremento, que sería h, me tiene que dar el valor de x1, 0.7854. Y si a ese mismo valor yo lo multiplico por 2 o lo sumo el mismo valor, me tiene que dar el valor superior, o sea, este de aquí, 0.57, entonces estamos bien. ¿Okay? Ahora, ya que tengo este incremento, lo que hago es que voy a tomar la función que yo programé aquí, la voy a pegar acá, y en lugar de que sea evaluada en b, la voy a evaluar en este x1, y me da este 0.823. Lo mismo voy a utilizar yo para estas integrales. En este caso voy a tomar esto de aquí, que igual no es necesario que lo pongan, pueden usar una sola, no hay ningún problema. Pero aquí, por ejemplo, yo necesitaría x1. Entonces x1 lo voy a calcular como a más el h. Y la función va a ser, vamos a poner esta función, x, y sería esa función, vamos a el 1, voy a pegar aquí, y en lugar de evaluar en a, la voy a evaluar en x1 de la integral de b. Y en este caso, aquí cambian un poquito las cosas. Okay. En el caso del integral c, como el integral c es una tabla, yo necesito ver si la tabla me permite a mí segmentar los datos en dos bloques exactamente iguales. Entonces vamos a ver. Los incrementos, si se fijan, son constantes de 0.5. Van de 0 hasta 5 como tal. Si se fijan, podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 11 valores. Significa que si yo tomo un valor en el centro, me quedarían dos segmentos de 10, o sea, dos segmentos de 5 puntos cada uno. 5 puntos de un lado, del lado izquierdo, así, 5 puntos del lado derecho, y en el centro un punto. Así serían los 11. Entonces quiere decir que sí se puede dividir en dos segmentos iguales. El punto sería este, 2.5. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O de 0 a 2.5 hay exactamente 2.5. Y de 2.5 a 5 hay 2.5. Quiere decir que estos serían los valores intermedios para el cálculo de un tercio. Entonces tomo aquí el valor de x1, 2.5. Y tomo aquí el valor de 10.22. Ok. Teniendo eso, lo que haría ahora es copiar algo así como que esta tabla. Vamos a ver algo así. Y luego la pegaría por aquí. Nada más. Y voy a borrar esta información para recalcularlo ahorita, ¿no? Ok, entonces dice fórmula numérica. En ese caso, vamos a ver a de la integral número a. Dice así: un tercio de h. Y h sería este valor entre 3, ¿no? Bueno, voy a ponerlo así. Es h sobre 3 que multiplica. Y dice así: la función en a más 4 veces la función en x1.
La función en x1 sería este valor más la función en b. Cierro el paréntesis y me da 12.43. Ok. Para el siguiente caso, en b, sería h sobre 3 que multiplica la función evaluada en a más 4 veces la función evaluada en x1, que en este caso es 1, más la función evaluada en b, que también es 1. Este me da 3.4074. Y la c en este caso es h, que vale 2.5 entre 3. Y voy viendo las funciones. Sería la función evaluada en a más la función evaluada en x1. Bueno, 4 por la de función en x1 más la... En este caso son 43, estamos viendo, sí, todo bien. Ok, aquí lo que tendríamos que hacer es tomar estos datos, los pegamos aquí, y vamos a tomar las mismas funciones del error para ponerlos acá. Vamos viendo que bueno, este valor, a ver, voy a escribirlo aquí también nomás, menos 1.333. Ok, vamos viendo que el error se disminuyó bastante para el caso de la primera. Para el caso de la segunda se me está disparando porque se está alejando todavía más del valor de la función. Y pues para el caso de la tabla yo no tengo como tal un valor, ¿no? O sea, no tengo manera de compararlo. Ok. La última regla que estaremos viendo, que sería regla de Simpson. Esta es la de 3/8. Vamos a aplicar básicamente la misma metodología. Diríamos lo siguiente. Voy a tomar como tal voy a hacer una tabla aquí parecida a esta, pero en lugar de x1 también voy a poner x2 porque Simpson 3/8 implica que que van a dividir la función en 3 segmentos, quiere decir que necesitan 2 valores intermedios. Entonces pondría el mismo tipo de tabla, pondré aquí x1, x2, ¿qué sería bueno? Pues sí, x1, x2, f de x1, f de x2. Igual eso es una idea, ¿no? Para como ustedes lo quieran hacer, son libres para poner ustedes el tipo de formato, pero más o menos la idea es esa, ¿no? De qué tipo de información es la que van a necesitar. Entonces, aquí por ejemplo, si tenemos 2 segmentos, bueno, tenemos 3 segmentos, voy a necesitar los puntos intermedios, necesito 2 puntos intermedios. Quiere decir que el primer punto intermedio se va a calcular con el valor inicial más el incremento, pero el incremento tiene que ser el especial para la 3/8, que es este. Entonces, el primer punto es 0, el siguiente punto es 0.52. El siguiente punto, el x2, va a ser este valor por 2. ¿Por qué por 2? Porque se suma nuevamente y nos da 1.04. Y si yo le vuelvo a sumar el mismo valor, es decir, si yo sumo este más este otro número aquí, me va a dar el valor final, 1.5708, 1.5708. Ok. Ahora decimos la función evaluada en x1 y en x2. En este caso, la función está acá. Yo tomo el valor así, lo copio, le pongo aquí y en lugar de B11 le digo que es B36. Ok.
Y aquí simplemente digo que es B38. Entonces estamos haciendo 37. Entonces vamos a ver. Ajá, correcto. X1. Vamos al caso del integral número B. Aquí sería A, el valor de A, más el valor de H en el punto 3, que es este de aquí. Y aquí sería el valor de A más el 3 el de H. 3.667. Si le sumo 3, 1.3, pues me va a dar el 5, ¿no? Entonces la función evaluada en este caso sería esta acá. Copiamos. Ponemos aquí función. En lugar de ser C11 va a ser C36. No, es D36. Así. Es 1.36. Y aquí es. Vamos a ver. 2.33. Y luego en este apartado pues ya se cargó esa parte, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Integral número C, que sería el integral de tabla, pues vamos a ver si se puede resolver con la regla del trapecio, la regla de Simpson 3/8. O sea, las funciones de tabla tienen que tener esa característica de que se deben de ajustar a la función que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, significa que yo este apartado lo tengo que dividir en 3 segmentos. Vamos a ver, para no complicarnos la existencia. En la parte de C dice así: el segmento igualmente espaciado se encuentra en 1.6667. Significa que yo tendría que tener aquí el valor de 1.66. Ese sería un punto. El punto 2, x2, perdón, sería como 3.2. Y si se fijan, esos valores como tales no los tengo. Podrían decir, podemos interpolar, pero aquí ya estamos metiendo más error. Entonces, aquí ocurren dos posibilidades. O dicen, no se puede integrar tal cual toda la tabla por el método de 3/8, que es lo que vamos a hacer. Y la otra situación es que se elimine un número. Por ejemplo, vamos a decir que elimino este valor. Si yo elimino un dato, entonces podría tener incrementos de 1.5. Sería el primer punto, 1.5. Sería A, 1.5, X1. 1.5 me va a dar 3, X2. Y 1.5 me va a dar B. O si lo quieren ver, eliminar el 0. Entonces el primer punto sería A.5. Segundo punto, X1, sería en 2. X2 sería en 3.5. Y B sería en 5. Sería la otra manera de hacerlo. Si lo quieren resolver así, adelante, ¿no? Pero al momento de cambiar valores, estrictamente hablando, ustedes ya no podrían compararlo con las otras técnicas, porque aquí estaban integrando desde 0 hasta el 5. Y si lo quieren aplicar, tendrían que integrar todas las demás para ir viendo qué tanto va cambiando el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les dio 27, les dio 43 acá, va subiendo, entonces aquí seguiría subiendo, va a bajar, o sea, realmente no saben, pues no tendrían un punto de comparativa. Así que al menos en el C lo vamos a dejar así, o sea, como tal, estrictamente hablando, así como está, no pueden integrarlo por 3/8 bajo esas condiciones. Eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces vamos a ver. Tomamos este valor de aquí, le ponemos copiar, lo pegamos acá, cerramos aquí, paso la información, lo pego acá, ok, y decimos fórmula numérica, ok, ahí va, sería 3 veces el incremento h entre 8.
por la función evaluada en el punto A. La función evaluada en el punto A más 3 veces la función evaluada en x1, que sería esta de aquí, más 3 veces la función evaluada en x2 más la función evaluada en b. Metemos acá. Y ese me da 12.4278. Entonces, si se fijan, el error ya disminuyó de 0.05 a 0.02. O sea, bastante. O sea, una aproximación de 3 octavos para una función trigonométrica pues da un valor pues, bastante creíble, podríamos decirlo así. Ahora vamos para el segundo caso. Entonces dice 3 por el incremento h en 3 octavos entre 8 por la función en el punto A más 3 veces la función en el punto 1 más 3 veces la función en x2 más la función en lo que sería b. Y eso le doy entre... ya no tiene nada, ¿no? Entonces se me da 14.59. Entonces lo que les comento, ¿no? Ya se está viendo como que muy lejano el valor. Así que no, o sea, el método como tal no está funcionando para esta función, ¿no? Entonces nada más para comparar aquí, estamos usando esos valores, sí. Ok. Y en el caso de tercero, pues podríamos decir que simplemente no aplica. No aplica y no aplica como tal. Bajo esas condiciones. Ok. Entonces aquí podemos ver que en el caso de esta función trigonométrica no hay ningún problema utilizar unas ecuaciones, las funciones de Simpson, ¿no? O las del trapecio inclusive nos da una aproximación interesante. En esta función que parecía ser no habría ningún problema, por la potencia nos está dando que sí tenemos detalles. Y la tabla, estrictamente hablando, yo no sabría cómo, vamos a decirlo así, no tendríamos como un norte pues para poder decir estamos bien, estamos mal, pero nos da una aproximación. O sea, entendemos que mientras más vayamos subiendo el número, pues va a ser más aproximado, ¿no? Y más si nosotros podemos hacer el cambio y ajustar los valores. Ahora, los ejercicios que les comentaba, para que ustedes resuelvan, están aquí a un lado. Van a ser esto de aquí. Es esta función exponencial y va a ser esta función polinómica. Entonces las van a resolver. Creo yo no tendrían problemas resolviéndolas analíticamente. Tal vez algún signo se les vaya por ahí, pero tienen ahí MATLAB para corroborarlo, ¿no? Hacen la función analítica desde el punto de vista, la integran analíticamente, sustituyen el teorema fundamental del cálculo, dan el valor, ese va a ser el valor real, y entonces aplican regla de trapecio, regla de Simpson un tercio y regla de Simpson 3 octavos para estas dos funciones. O sea, con eso ya tendrían su apunte completo y todo eso representaría la actividad para lo que sería el día de hoy, el tema de las integrales por la primera parte de las fórmulas de Newton-Cotes. Entonces la siguiente clase estaríamos viendo, se llama el tema cuadratura de Gauss, que es un poquito ya más complejo, tanto en la deducción como en su aplicación con algunas tablas, ¿no? Pero para que vayan teniendo ustedes las herramientas para hacer el cálculo de ese tipo de elementos.